Buen día, hoy vamos a resolver un problema de choques. Tenemos tres objetos del objeto A, B y C que se mueven en una mesa sin fricción y se van a impactar en el origen del sistema de referencia que muestra la imagen. El objeto A lleva una velocidad de 1.5 metros sobre segundo en dirección de las X negativa. Si representamos esta velocidad en forma polar, es 1.5 metros sobre segundo en dirección 180 grados. Recuerden que la dirección en forma polar se mide a partir del eje X positivo. Por lo tanto, para el objeto B tenemos una velocidad de 0.5 metros sobre segundo en dirección 240 grados. Para el objeto C dejamos indicados los valores ya que no los conocemos, y el problema nos demanda encontrar las componentes de la velocidad inicial del objeto C, siempre y cuando después del impacto los tres objetos continúen su movimiento con una rapidez de 0.5 metros sobre segundo sobre el eje X positivo. Para analizar los problemas de choques, utilizamos la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final. El subíndice 1 y 2 se utilizan el 1 para representar las condiciones iniciales y el 2 representa las condiciones finales. También vamos a dividir el problema en un análisis para el movimiento sobre el eje X y un análisis del movimiento sobre el eje Y. En una nueva hoja reescribimos los datos del problema y empezamos con el análisis sobre el eje X. La cantidad de movimiento inicial sobre el eje X debe ser igual a la cantidad de movimiento final sobre el eje X. La cantidad de movimiento inicial se compone de cada una de las cantidades de movimiento que aporta los objetos del sistema. En este caso, tenemos la cantidad de movimiento del objeto A más la cantidad de movimiento del objeto B más la cantidad de movimiento del objeto C inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento del objeto A más la cantidad de movimiento del objeto B más la cantidad de movimiento del objeto C final. Sabemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. En este caso, como estamos analizando únicamente sobre el eje X, es la velocidad proyectada sobre ese eje. Y recordemos que el problema nos menciona que después del impacto, las tres velocidades son iguales y van en dirección X. A esto se le conoce como choque inelástico. Reescribimos los valores que conocemos y tenemos que para el objeto A la cantidad de movimiento es de 0.02 kilogramos, la velocidad proyectada sobre el eje X es 1.5 metros sobre segundo, coseno de 180 grados. El coseno de 180 grados es negativo, es menos 1, por lo tanto la cantidad de movimiento es negativa del objeto A. La cantidad de movimiento del objeto B sería 0.03 kilogramos por la proyección de la velocidad sobre el eje X, que es 0.5 metros sobre segundo coseno de 240. El coseno de 240 es negativo, por lo tanto la cantidad de movimiento del objeto B va a ser también negativa. Recuerden, pueden utilizar otro ángulo, por ejemplo 60 grados o 30 grados. Si utilizan 60 grados, sería el coseno de 60 grados. Recuerden agregar el signo manualmente, ya que el coseno de 60 grados no incluye el signo. Y la cantidad de movimiento es un vector que apunta hacia las X negativas. Bueno, en la ecuación únicamente nos queda de incógnita la velocidad inicial del objeto C. Despejamos y tiene un valor de 1.75 metros sobre segundo. Para el análisis en el eje Y, la cantidad de movimiento del sistema
inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. La velocidad final de los tres objetos solamente sobre el eje X, por lo tanto la velocidad final de los tres objetos va a ser igual a 0. Recuerden que el objeto A también se mueve solo en el eje X, por lo tanto su velocidad inicial es 0. La única incógnita de nuestra ecuación es la velocidad inicial del objeto C en Y. En este caso es de 0.26 metros sobre segundo. Reescribimos los valores, que es el resultado a nuestro inciso A. La componente de la velocidad inicial del objeto C en X es 1.75 y en Y es de 0.26 metros sobre segundo. Si queremos saber la magnitud de la velocidad, tenemos que sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la velocidad. Entonces mi rapidez es de 1.77 metros sobre segundo. La dirección me la va a dar la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Para este caso es de 8.45 grados. Podemos redibujar con la información que ya tenemos. El objeto A moviéndose en dirección menos X, el objeto B moviéndose a 240 grados y el objeto C moviéndose a 8.45 grados. Los tres objetos se impactan y terminan moviéndose juntos en dirección X. En el inciso B del problema nos preguntan encontrar la cantidad de energía, el cambio de la energía. El cambio de la energía es igual a la energía final menos la energía inicial. La energía que se está involucrando en este ejercicio es la cinética. La energía final cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como los tres objetos van juntos, bueno, es un medio de la suma de las tres masas por la velocidad común al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que es un medio que multiplica a la masa A por su velocidad, más la masa B por su velocidad, más la masa C por su velocidad, todas elevadas al cuadrado. Sustituimos los valores de masas y velocidades que ya habíamos encontrado. Sabemos que la energía inicial va a ser mayor que la energía final, por lo tanto esperamos que el cambio de la energía sea negativo. Esto quiere decir que existieron pérdidas de energía por el impacto. Esa energía perdida, bueno, puede ser deformación, sonido o calor que se está yendo o está involucrada en el choque. Eso es todo, muchas gracias.